Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos ustedes. Gracias por estar allí, por haberse conectado, por estar allí con nosotros, que juntamente el día de hoy vamos a compartir la palabra de nuestro Dios de acuerdo a lo que el Padre ha venido enseñándonos en nuestra vida cotidiana y por supuesto cuando leemos su palabra, cuando oímos su voz a través de su palabra. Así que bienvenidos todos, un abrazo, sean todos muy bendecidos, que la gracia y el favor de nuestro Dios sigan enmarcándose plenamente en la vida de todos ustedes, ¿ok? Así que bendecidos todos. Hoy vamos a continuar de alguna manera con el tema identidad de reino. Identidad de reino. Les dije en el mensaje anterior que el mensaje anterior, valga la redundancia, fue un mensaje introductorio. Por supuesto, no vamos a explanar aquí algo catedrático ni con muchas ínfulas. Lo que queremos es traer a colación eso, que tenemos una identidad puesta por Dios en nosotros. Es una identidad, repito, puesta por Dios en nosotros. Esa identidad está allí, la tenemos. Lo que hay es que esa identidad tiene que luego en nuestra vida diaria ir manifestándose lo que conceptuamos en esa oportunidad como la identificación. ¿Ok? Bien. Vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. No va a ser muy largo el tema de hoy, el punto de hoy. A lo mejor va a tener un tercero, tal vez un cuarto, pero sí, yo lo que quiero es dejar plasmado algo básico que forme en nosotros esas expectativas de qué somos y quiénes somos según la identidad de reino que, repito, Dios ha puesto dentro de nosotros. Bien, solo para recordar, voy a hacer un recordatorio rapidito. Nosotros describimos la palabra identidad como aquello que es lo que somos, y la palabra identificarse o identificación con aquello de quiénes somos, qué somos y quiénes somos, qué somos y quiénes somos. ¿En qué sentido? En el sentido de reino, como hemos venido hablando. Y puse el ejemplo de Jesús, el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas, versículo 16 al 30, donde él se presentó en la sinagoga como era su costumbre y abrió el libro, se le entregó el rollo, que fue el rollo de Isaías, y él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él habló de su identidad, pero en el transcurso de su ministerio, él fue identificándose con todas y cada una de las expresiones que él dijo que estaban conforme a su identidad. ¿Ok? O sea, él dijo: esto es lo que yo soy, pero en su vida mostró quién fue, mostró el quién soy. Esa es la identificación. ¿Ok? Así que bueno, saludos a todas estas personas hermosas que me están saludando. No tengo la oportunidad de contestarles, pero desde aquí saludos a todos, se les ama, se les recuerda con cariño, les doy gracias a Dios por tenerlos a ustedes como estos consecuentes personas que se conectan con nosotros. Entonces, la identidad del reino es lo que soy. Mi identificación es quién soy. Jesús dijo: esto es lo que yo soy, y luego mostró quién fue a lo largo y ancho de su ministerio terrenal. Es como, para hablar un poco sobre los que predicamos, sobre los predicadores. Los predicadores decimos muchísimas cosas cuando estamos predicando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que somos, de lo que queremos ser. Somos predicadores.
Pero entonces, esa es nuestra identidad. Pero entonces, a la larga, en nuestras vidas cotidianas, en nuestro diario vivir, mostramos quiénes somos con base a lo que somos. Espero que se entienda esto. Con base, a lo que somos. Yo predico muchas cosas que de repente no las vivo en un 100%, pero mi vida está abocada a identificarme con esas cosas que predico. ¿Ves? Para que se entienda mejor. ¿Ok? Nuestra identificación entonces es lo que nosotros mostramos en el transcurrir de nuestras vidas. Nuestra identidad es lo que decimos que somos. Y también dije en esa oportunidad que cada problema, cada circunstancia adversa que se nos presente es una alcabala, es un punto de control de los agentes de seguridad, sea Guardia Nacional, Policía Nacional, que nos pide nuestra identidad, y ahí es donde nosotros vamos a mostrar quiénes somos, ¿ok? Cuando se nos presentan esas situaciones adversas. Ellos vienen con la intención, como leí en una oportunidad, el stop here, detente aquí, alto aquí, te detiene. Las circunstancias vienen con ese fin, con un stop here, detente. Entonces ahí es donde viene la identificación con la identidad que he profesado para superar el reto, para superar la situación. Ahí es donde muestro la identificación. De resto sé y entiendo que tengo una identidad. ¿Ok? Bien, siempre las circunstancias van a venir con el fin de stop here, detente. Pero nuestra identificación es la que nos va a impulsar para que nosotros podamos continuar adelante para lograr los objetivos que nos hemos propuesto de acuerdo o con base o sobre la base de esa identidad que el Padre puso dentro de nosotros. ¿Ok? Identidad de reino. Bien, en la conclusión de ese mensaje anterior, decíamos que hay que aprender a amarse a uno mismo, porque uno a veces pretende amar a otro sin amarse a uno, se sacrifica uno por otro. Es algo ahí un poco extraño. La Escritura dice claramente que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Si no me amo yo, no puedo amar a mi prójimo. Entonces, amarse a sí mismo, comprenderse, respetarse a sí mismo, tener carácter y personalidad propia. Yo no puedo andar con una personalidad de otros. Es mi personalidad, es mi carácter. ¿Ok? Por supuesto que ese carácter y esa personalidad propia me hace cumplir con los compromisos que adquiero. ¿Ves? Cuando yo adquiero compromisos, lo que dice que tengo personalidad y tengo carácter es el cumplimiento de esos compromisos. Por último, dije en esa oportunidad que hay que disfrutar la unicidad con el Padre. Hay que disfrutar la unicidad con el Padre. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Unicidad. Él tengo una identidad, luego me identifico. Jesús se identificó diciendo: mi Padre y yo uno somos. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Nosotros somos los que lo decimos cantando canciones muy románticas, muy bonitas, que no soy como Él, que Él no es como yo, que son canciones bonitas, muy sublimes, muy románticas, pero que no dicen la verdad. Porque la verdad es que mi Padre y yo uno somos. Esa es mi identidad. Ahora, en el transcurso de mi vida yo debo identificarme con esa verdad interior que es mi identidad de reino. Muy bien.
Entonces, siguiendo ese orden de ideas de la identidad del reino, voy a continuar con un punto bien interesante. Este punto les traje 3 preguntas que a su vez generan otras preguntas dentro de la misma. Es el punto número 1 de hoy, que sería el punto número 6, si llevan la secuencia, pero es el punto número 1 de hoy, es que para que esa identidad del reino pueda surgir, fluir, y nosotros identificarnos con cada acto de nuestra vida como en el reino, porque ¿cuántos de nosotros hemos rezado el Padre Nuestro? Rezado. Todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Resulta que el reino vino hace siglos y todavía nosotros lo estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que tenemos una identidad de reino. Yo no pido reino, yo lo proclamo. Yo no pido reino. Venga tu reino, ya vino. Jesús dijo, el reino está entre vosotros. Jesús dijo, alégrense manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido darles el reino. Entonces, porque yo sigo pidiendo reino. Una cosa sin sentido, pero bueno. Ahí va hasta que la gente se dé cuenta que tiene reino, que el reino está dentro de ellos. Entonces, punto número 1 el día de hoy, desde los cuales vamos a extraer unas preguntas. Evitar fórmulas mágicas. Abra, calabra, pata de cabra. 1, 2, 3, listo. Evitar esas fórmulas mágicas. ¿Por qué? Porque todo en la vida del reino, en mi identidad, tiene un proceso. Es un proceso. Por supuesto, cualquier persona que me está escuchando en este momento dice, bueno, pero es que hoy día hay muchísimas formas muy rápidas de encontrar las cosas. Imagínate. Antes uno cargaba una libreta, ahora no, ahora lo suben a la nube. Como le dijeron a Rocky, mira, ya lo subió a la nube, y él dijo, ¿a cuál nube? Empezó a mirar hacia arriba. Entonces, ya esto estamos claros, yo estoy claro perfectamente de los adelantos tecnológicos, científicos, técnico-científicos, cibernéticos, digitales. Hay un adelanto, imagínate, antes era cada 3 años, eso pasó a ser ahora cada 6 meses, de 6 meses pasó a 3 meses. Ahora yo creo que eso es cambios vertiginosos. Yo creo que en menos de 24 horas hay cambios. Y ahora con el metaverso es algo que, según las estadísticas, era dentro de 5 años, pero ya se redujo. Eso será en el año 2025 y siguientes. Ya el metaverso es una realidad. Es una realidad en países como China, como Japón. Ya eso lo sabemos y eso lo respetamos, y eso no se puede detener porque es una palabra profética dada por Dios en el libro de Daniel. La ciencia se aumentará. A eso no lo podemos detener. Eso es algo imparable hasta que llegue, por supuesto, a su plenitud. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Por supuesto, a lo mejor eso no está en la mente de los científicos, a lo mejor no está. Pero el objetivo de todo esto, señores, es formar un mundo totalmente virtual y menos humano. Ya lo estamos viendo. Basta una familia de 4 o 5 personas, están sentadas todas en la sala, y las 5 personas tienen un celular en la mano, que no es mandándose mensaje entre ellos. Es decir, la calidad humana se ha ido perdiendo. Y el metaverso, señores, lleva esa finalidad. Lleva la finalidad de crear un mundo totalmente virtual y menos humanos, donde las parejas, bueno, imagínate, escucha esto, si es que no lo has escuchado antes, donde según estos adelantos, hay más placer en el sexo virtual que en el sexo normal. Imagínate. Tápense los oídos los niños, que eso sabe más que uno. Eso significa que
el crecimiento humano, la forma natural de desarrollarse, se detiene, se pierde. Un mundo totalmente virtual, pero menos humano. Ahí le dejo eso. Para mayor información, usted sabe dónde buscarla. Entonces, pero desde el punto de vista del reino, ahora, nosotros acá en la tierra, es que nosotros vamos a competir, vamos a ir en contra de lo cibernético. No, por supuesto que yo no voy a ir en contra de lo cibernético. Lo que sí voy a hacer, a procurar hacer, es que lo cibernético no robe mi identidad de reino. Ajá. ¿Ves? Ya sabes por dónde van los tiros, ¿ves? No es que yo esté en contra de los adelantos científicos, no estoy. Pero sí me paro firme si estos pretenden robarme mi identidad. Porque eso es lo que procura siempre un sistema, robarle la identidad a los que de alguna manera hemos entendido que tenemos identidad de reino. ¿Lo ves? Si eso atenta contra mi identidad de reino, entonces yo me tengo que parar firme en contra de eso y evitarlo, porque no lo puedo controlar, pero lo puedo manejar para mí mismo. Entonces, como para que esa identidad de reino pueda manifestarse y yo identificarme en el proceso de crecimiento y desarrollo de mi vida, yo debo evitar las fórmulas mágicas. ¿Ok? Las fórmulas mágicas. Todo tiene un proceso y así lo debo aceptar y así lo debo recibir. ¿Ok? Bien. ¿Qué decimos con esto que todo tiene un proceso? Vamos a adelantar rapidito. Bueno, puedo hablarle de lo que se conoce como la metáfora del roble. La metáfora del roble es muy conocida. Se nos dice constantemente que somos fuertes, o yo lo he dicho en varias oportunidades, yo soy fuerte como el roble, y yo declaro que tú eres fuerte como el roble, somos fuertes como el roble, no tiene nada de malo que tú le digas a otro, tú tienes que ser fuerte como el roble. Y lo cierto es que ese sería el fin, el objetivo. Pero ¿y el proceso? Porque para ser roble, para ser un árbol como el roble, primero tuvo el roble que ser una semilla. Se nos olvida eso. Queremos ser aquí. Esto es. Pero el proceso no lo queremos recibir. Entonces, si quieres ser fuerte como el roble, tienes que pensar inmediatamente que tú tienes que ser semilla antes. Y para ser semilla tienes que pasar un largo tiempo, pero un largo tiempo debajo de la tierra, peleando, luchando para sobrevivir contra los avatares que se le presentan a esa semilla. Y luego esa semilla florece, empezando a echar raíces. Tienes que tener buenas raíces, porque las raíces fuertes son las que aseguran el crecimiento del roble. Es un proceso. ¿Ves? Quiero ser como el roble, pero el roble tiene un proceso. Se dice que el roble, para que dé su primer fruto, pasan 20 años. 20 años. Y para crecer a esas alturas que nosotros nos imaginamos que es, pasan 80 años. 80 años. Entonces, por supuesto, todos lo queremos rápido, no queremos el proceso, pero sí queremos el resultado, el fruto. No lo va a ver. Entonces nosotros tenemos que estar claros. ¿Quieres el roble? Tener firmeza. Difícil de derrumbar. El roble en algunos países, en algunas mentalidades, es simbología de fuerza, de firmeza, de constancia. Y escucha esto, de lealtad e incluso de inmortalidad. Esos son los símbolos del roble. Queremos ser como el roble, pero no queremos ser semillas.
Entonces tenemos que decidir. Alguien dijo que Dios para hacer un roble se toma 20 años para que dé su primer fruto. Pero para una calabaza se toma 2 meses. 2 meses. 2 meses. Entonces tú ves, roble o calabaza. Es una cuestión de decisión nuestra. Si quiero ser fuerte como el roble, debo estar dispuesto a pasar por los avatares, debo estar dispuesto a tener ese proceso de crecimiento y enfrentarme a las circunstancias que se enfrentó el roble antes de ser un roble, antes de dar un fruto. Entonces, mis amados, evitar a toda costa para poderme identificar con esa identidad de reino, las fórmulas mágicas. Right now, ahora mismo, no existe. Para que se dé ahora mismo, para que, por ejemplo, le dices a un árbol de roble, te da fruto ahora mismo. Si han pasado los 20 años, inmediatamente aparece el fruto. Pero después de 20 años. Si estás en ese tiempo, entonces se va a dar. De resto, no es así, mis amados. No es así. Una de las características que tiene nuestro ministerio es que tratamos de hablar lo más claro posible para evitar engañar o dar falsas expectativas a nuestros seguidores. Ok. Entonces surge la primera pregunta de este día. La primera pregunta, por eso dije, un punto con varias preguntas. La primera pregunta, que a su vez genera otras, esta primera tiene otras, es: ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer con nuestra identidad de reino? ¿Qué queremos hacer? Pregúntate tú, ¿qué quiero hacer ahora que sé que tengo identidad de reino? ¿Qué quiero hacer? ¿Ser y hacer más de lo mismo? Oh, una iglesia gloriosa, aleluya, ganar almas para el Señor, oh, aleluya. Entonces tienes que preguntar, ¿ser y hacer más de lo mismo? ¿Qué cambios se han efectuado en mi vida? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Después que supe que tengo identidad de reino, que está dentro de mí, está dentro de ti, nadie te la puede quitar. Está dentro de ti. ¿Qué hacer con esa identidad? Más de lo mismo. ¿Qué cambios se han efectuado en mi vida? ¿Vale el esfuerzo? ¿Estoy conforme? ¿O pienso que hay mucho más cosas que hacer, que anhelar, que conquistar, que alcanzar, que aún no he experimentado? Mi identidad del reino me dice, hay cosas que hay que alcanzar, hay cosas que hay con las que te tienes que identificar. Entonces mi posición para contestar esta pregunta es: lo quiero, lo anhelo y lucharé por eso. Lo quiero, lo anhelo y lucharé por eso. Haré el esfuerzo, trabajaré en pro de eso que quiero. Saldré de mi confort, de mi zona de confort, pero lo haré, caminaré. Y como lo he dicho en varias oportunidades, a veces nos vamos a sentir solos. Bueno, cuando te sientas solo, da gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo es cuando más vas a desarrollar tu propio carácter y tu propia personalidad. Porque no tienes la tentación, por así decirlo, de adquirir de otros, sino de andar y crear tu propio camino. Entonces la respuesta a esta pregunta: ¿qué hacer con nuestra identidad? La quiero, la anhelo y lucharé por manifestarla. La quiero, la anhelo y lucharé por manifestarla. Lucharé por identificarme con mi identidad. Te pongo un ejemplo rapidito de esto del proceso. Noé. A Noé se le ordenó construir un arca en un sitio donde jamás había llovido. Habían pasado cientos o miles de años y no había llovido. Y a Noé se le dice: mira, tienes que construir un arca. Y Noé, ¿un arca? ¿Para qué? Porque algunos piensan que, como está narrado ahí todo lo que Noé hizo, pero piensan que Noé enseguida salió
Sí, ¿cómo no, Señor? Un arca, ¿cómo no? Ahora mismo, ¿dónde tengo que cortar el árbol? No, eso tuvo luchas para poder creer en esa orden que se le estaba dando. ¿Ok? Pero en su tiempo, en ese lugar nunca había llovido. Pero Noé, después yo me imagino, pues, las luchas que tuvo internas, conforme a la identidad del reino en ese entonces en la vida de él, él dijo, debo identificarme ahora con lo que sé que hay dentro de mí. Y sus acciones conforme a ese acto de obediencia, conforme a lo que se le pidió, él mostró que en aquel tiempo él podía manifestar o podía identificarse con lo que Dios le estaba diciendo. Pero eso le tomó un promedio de 100 a 120 años, un proceso, ¿viste? No fue instantáneo. Por supuesto, alguien está pensando en ese momento, claro, en este momento no habían los adelantos que hay ahora, porque ahora hay palas de no sé qué, hay palas de no sé qué más, esto, lo otro, sí. Pero también en este tiempo, para construir un arca, también hay una cantidad de burocracia en cuanto a la permisología. Entonces, todo esto le tomó un promedio de 100 a 120 años. Pero la Escritura dice que antes de que esto sucediera, Moisés halló gracia delante de Dios. ¿Por qué crees tú que halló gracia delante de Dios? ¿Por qué crees tú que Moisés tuvo esa gracia? Porque tenía la identidad del reino colocada por Dios en él en la eternidad. Y le puso la identidad del reino dentro de él, que cuando Dios lo llama a construir un arca para mostrar su reino de una u otra forma, Moisés dijo, aquí estoy. Proceso, amigo mío, proceso. El caso de Moisés, a Dios le tomó un promedio de 120 años en 3 periodos de 40 o en 3 etapas de 40 años cada una para poder formar al Moisés que él quería. Y aún así no entró a la tierra prometida. 120 años, 40. Entonces, un buen ejercicio, para concluir esta parte, un buen ejercicio sería que usted y yo enumeráramos los cambios que hemos logrado en nuestras vidas desde todo punto de vista, personal, matrimonial, ministerial, socialmente, profesionalmente. ¿Cuáles son los cambios que hemos logrado? ¿Ok? Que ya comenzamos a manejar en nuestras vidas cuando supimos que teníamos identidad de reino. ¿Cuáles son esos cambios? Sería bueno tomar una libreta y comenzar a anotar, bueno, mira, cambié en esto. Wow, ahora yo me llevo mejor con mi esposa, me llevo mejor con mis vecinos, ahora tengo mayor paz, ahora ya no me exalto como me exaltaba antes, ahora la identidad del reino ha comenzado a identificarse. Esos son los cambios, esas son las ideas que debemos de alguna manera tomar. Rápidamente, déjame avanzar por la hora. Fíjense. Sí, creo que tenemos tiempo. La segunda pregunta, de las cuales también se generan otras, sería, ¿estoy caminando a la luz de mi identidad con el reino? ¿Estoy dando los pasos con el fin, con el objetivo de identificarme con él? Con esa identidad. ¿Estoy caminando en eso? ¿Esos son mis pasos? ¿Estoy yendo en esa dirección correcta o no? Pongo ejemplos, por supuesto. Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel era un niño. Este tenía una identidad colocada por Dios en él. Porque Dios llama a los que se ha identificado con él. Mejor dicho, a los que tienen la identidad de reino. Pero no la tenemos todos. Bueno, yo estoy diciendo todo como una sinécdoque. Pero el capítulo 8 del libro de Romanos me dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, identidad.
a los que antes conoció. Identidad. Entonces, Samuel también tenía esa identidad cuando Dios lo llamó. Y como sigue diciendo el libro de Romanos, sigue diciendo el libro de Romanos, para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Es decir, que en el llamamiento, no es como nosotros decimos aquí, Dios te está llamando ahora mismo, corre, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, corre, escapa por tu... Nosotros le ponemos muchos nombres, pero realmente Dios llama a los que conoció, a los que predestinó. Si no, escucha lee el capítulo 6 y escucha la voz de Jesús en aquel tiempo cuando dijo que los que estuvieron con el Padre vienen a Él. ¿Y cuando estuvimos con el Padre? Entonces Dios llama a Samuel cuando era apenas un niño, y este automáticamente, aunque no tenía identificación, aún no se había identificado, tenía una identidad. Y él respondió, heme aquí. Una palabra que la hemos leído y oído muchas veces. Bueno, en el pensamiento hebreo, la expresión heme aquí significa estoy dispuesto y disponible. Dime qué quieres que haga. Heme aquí, en el pensamiento hebreo, es estoy dispuesto y disponible. Dispuesto porque tengo una identidad de reino. Y disponible porque estoy a la disposición de identificarme con esa identidad en mi andar, en los próximos días, en mi futuro. Heme aquí, dispuesto y disponible. Dispuesto por la identidad que tengo, disponible porque estoy listo para identificarme con la identidad que ya tú pusiste dentro de mí. Isaías capítulo 6, cuando Dios dice, ¿a quién enviaremos? Isaías levantó sus manos y dijo, heme aquí, dispuesto y disponible. Heme aquí, envíame a mí. ¿Viste? Tengo la identidad y tengo la disponibilidad de identificarme. Heme aquí. ¿Cuántos diremos eso el día de hoy? ¿Cuántos levantaremos nuestras manos y diremos, heme aquí? ¿Viste que no es un juego? No es un palabrerío. Es una verdad. Pablo, capítulo 9, por allá del libro de los Hechos, cuando se le presentó al Cristo glorificado, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dispuesto y disponible. ¿Qué quieres que yo haga? Y ahí se le comisionó. Tenía una identidad de reino. Actuó, aunque tenía la identidad de reino, actuó tergiversadamente con su identidad hasta que se encontró con quien puso la identidad en él. Y él levantó sus manos y dijo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto, ahora que sé que tengo una identidad, estoy dispuesto a identificarme con ella. Y así hoy yo quiero declarar, como profeta del Señor, que todos y cada uno de estos ministros del Señor que están, que tienen la identidad, pero no la han descubierto, porque tienen una identidad de reino, pero esa identidad de reino aún no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque ellos están tachados a las costumbres, a las tradiciones, a los rudimentos. Ellos están haciendo más de lo mismo. Es más de lo mismo.
Construye una iglesia aquí, construye una iglesia allá, y voy para allá, y me vengo para acá, y tal que sí. Y eso está bien, sígalo haciendo. Hasta que tengas tu identidad de reino. Porque cuando tengas tu identidad de reino vas a caminar, así sea en solitario, como un lobo solitario, pero marcando tu propio camino, no el camino que marcan los demás. No el camino que marca la tradición, que marca las costumbres, que marca la religiosidad, que marca los rudimentos. Es el camino que Dios te traza. Él dijo, yo soy el camino. Es el camino que traza la verdad. Es el camino que traza la vida. Ay, que a fulano hizo el método 10x1. Y le ha ido excelente. Yo también voy a practicar el método 10x1. Amigo, forja tu propio camino, tu propio destino. Porque para eso Dios te dio una identidad de reino. Así como las huellas dactilares no son iguales en ninguna parte con ninguna persona. Así mismo Dios te dio una identidad. No eres igual a otros. Eres distinto. Y si eres distinto y por ser distinto otros no te quieren, mire mi amigo, el primer ingrediente para fracasar en la vida es tratar de agradar a otros, y de eso yo tengo, como decía mi mamá, yo tengo un rollo, yo sé lo que significa querer agradar a otros, así no te agrades a ti mismo. Pablo también agradó a otros. Él dijo, si yo hoy todavía agradara a otros, no sería siervo del Señor. Entonces cuando tú te das cuenta que tú no estás siguiendo tu propio camino, sino estás siguiendo el camino de otros, entonces ya dejas de agradar a otros para agradarte a ti mismo, y ahí es cuando comienzas a marcar tu camino, marcas tu destino, porque tus decisiones marcan el destino tuyo, el de tu familia, el de tu descendencia. ¿Qué quieres dejarle a tus hijos? Ay, mi papá fue como uno de ellos. O que tus hijos puedan decir, y tus nietos, mi papá, mi abuelo fue distinto. Tuvo carácter, tuvo personalidad, porque pudo encontrar su propia identidad de reino. Tú escoges roble o calabaza. Roble, muchos años de proceso. Calabaza, en solo 2 meses te salen tus calabacitas, mijo. Escoge. Vamos a continuar con la tercera pregunta, y con esto termino. Te he hecho 3 preguntas. Esta es la tercera, que por supuesto genera otra. Aquí dice, ¿qué es necesario, indispensable, para eliminar de mí aquello que me ha limitado o ha impedido mi identificación con mi identidad de reino? ¿Qué es? Bueno, yo respondo esa pregunta con 2 Corintios 5:17, que nosotros lo repetimos. 5:17, yo sé lo que dice. Sí, yo también sé lo que dice. Allí dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando nosotros revisamos, eso lo repetimos hasta el cansancio, ¿ok? Pero cuando nosotros revisamos nuestras vidas, nos damos cuenta que estamos más en las cosas viejas que en las cosas nuevas. Por ejemplo, estamos más, no se me ofenda con lo que voy a decir, bueno, y si se ofende, gloria a Dios, de todas maneras. Estamos más con el antiguo pacto, las cosas viejas, que con el nuevo pacto, las cosas nuevas. Ay, bendito. Entonces lo que hacemos es repetir y repetir y repetir. ¿Ves? Pero hágalo hasta que la identidad del reino aflore. Cuando usted se dé cuenta que tiene una identidad de reino, que fue escogido para cosas distintas a las que estamos haciendo, entonces avanzaremos. Entonces, ¿qué es eso? Descubrir qué es eso, ¿ok? Lo cierto es que añoramos mucho el pasado, ¿ok? Y los políticos se han empeñado también en que añoremos el pasado, o que
lo mantengamos siempre como en el presente. El pasado es pasado. ¿Ve? Nuestro anhelo de tener un mañana mejor y distinto, partiendo desde el hoy. Porque donde yo estoy hoy me trajo mis acciones del pasado. Fueron buenas, fueron malas. Como alguien dijo, oye, tienes una mochila, tienes un saco colgado a tu espalda de la cantidad de cosas malas que tú hiciste. Sí, eso es cierto. Pero también en esa mochila, en ese saco, como se dice por allí, en ese bulto, en ese, no sé, como lo llaman, en esa maleta, pues, también hay cosas buenas, cosas que me pueden enorgullecer, de decir, hice esto, construir, formé un hogar, formé un ministerio, le di buen ejemplo a mis hijos, los pude llevar a una universidad. Hay cosas tremendas. Entonces, si yo voy a traer algo del pasado malo, le presento también mi identidad de lo bueno que hice. ¿Ves? Y entonces así no hay remordimiento, así no hay cargo de conciencia, así hay un avance hacia ese mañana mejor, hacia ese mañana distinto, hacia una vida de mayor calidad. A eso me refiero. ¿Qué también puedo extraer? ¿Qué puedo ver yo? ¿Qué cosas me pueden limitar? Bueno, te voy a poner un ejemplo que es muy personal, lo viví. No te voy a decir cómo ni cuándo, pero lo viví, lo he vivido. Y es que se requiere un coraje, escucha esto, se requiere un coraje especial, que ese coraje especial, escucha esto, ese coraje especial aparece en esos momentos difíciles que tú transitas en tu vida, bien sea económicos, familiar, laboral, profesional, físico, de enfermedad, lo que sea. En ese momento te surge identidad de reino, te surge un coraje especial que se mezcla. Ese coraje se mezcla con la incertidumbre, se mezcla con la duda, se mezcla con el miedo, se mezcla con la inseguridad. Y entonces está la inseguridad, está el miedo, está la duda, está la incertidumbre, están todos juntos, está la enfermedad inclusive, o está el problema económico, o está el problema familiar, pero allí surge un coraje, algo que sale de nuestras entrañas, un coraje que sobresale, que se eleva, que sobrepasa, que prevalece a todas estas circunstancias que tratan de limitarte, de detenerte, y tú muestras en ese momento tu identidad, tu identificación, te identificas y le dices a la enfermedad, no fuiste llamada para estar en mi cuerpo. Le dices a la situación económica, no fuiste llamada para tocar a mi puerta. Como dijo Clint Eastwood en una situación, no le permito al viejo entrar en mi vida. Clint Eastwood, con 88 años, firmando aún una película, se atrevió a decirle a un amigo mientras jugaban el golf, le dijo, yo no dejo entrar al viejo en mi vida. Entonces, no dejes entrar la enfermedad, y si entra, lucha con ella, que surja ese coraje por encima del miedo, por encima de la limitación, por encima de la incertidumbre, por encima de las dudas, por encima de lo que dicen los médicos, por encima de lo que dice tu propio cuerpo. Surge un coraje. Ese coraje es tu identidad de reino. Ese coraje es la identidad. Y luego con tu acción te identifica. ¡Ay! Sales a flote con la identidad, con la identificación. Es un coraje que surge en ese momento. No surge antes. Tú puedes estar muy calmado, muy tranquilo. Y ese coraje surge para vencer el miedo. ¿Sabes por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera la ansiedad. El perfecto amor echa fuera la angustia, los miedos, las dudas, la incertidumbre, el estrés.
el estrés, todo lo que pueda formarse. El perfecto amor. Por último, mis amados, en Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, entre otras cosas, dice: despojémonos de todo peso. Señores, el pasado es un peso aplastante. Hermanos, sé lo que le estoy diciendo. El pasado es un peso aplastante. El futuro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mí? Amigo, si el pasado te trajo hasta donde tú estás hoy, el hoy te llevará hacia donde quieres estar mañana. Entonces trabaja en tu hoy con ahínco, con fuerza, con coraje. Trabaja con ese coraje que ya te hablé, que sale en esos momentos difíciles. Llénate de ese coraje para vencer la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, el pesar por encima de cualquier circunstancia. Ese coraje, que es un coraje especial, no es un coraje que tú tienes. Normalmente uno siente miedo cuando se le presenta algo, le dan una mala noticia, el corazón se agita, pero es justamente en ese momento que fluye la identidad del reino. Dios puso una identidad en mí, y entonces ahora comienzo a identificarme con esa identidad. Recuerda lo que dije antes. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y comenzó a decir para qué lo había ungido al Señor. Pero hasta ahora nada había pasado. Pero cuando él comenzó a andar y a caminar, cumpliendo eso que Dios le había dicho que era, es cuando comenzó a identificarse. Entonces Dios te ha dicho que tú eres, que tiene para ti pensamientos de grandeza, que tú eres. Entonces, si Dios me dice que quién soy, entonces me falta a mí decirme quién soy. Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor. ¿Por qué no decirlo nosotros? ¿Por qué decimos que formamos parte del cuerpo de Cristo y no actuamos como si estuviésemos en el cuerpo? Vamos a comenzar a actuar como si fuese. ¿Es pecado que yo diga que yo también soy parte del camino? Que yo diga que yo soy verdad, que yo diga que yo soy la vida, que yo diga que yo soy el perfecto amor que echa fuera el temor. ¿Ves? Para la mente religiosa: oh no, el único que pudo haber dicho eso era Jesús. Pero no dice la Escritura que Dios me escogió y me predestinó para ser hecho conforme a su imagen. No dice la Escritura que Él me sentó en lugares celestiales juntamente con Él. No dice la Escritura que Él me hizo como Él. No dice la Escritura que Él me hizo justicia. Y si eso lo dice, ¿por qué yo no tengo que decirlo? Si Él es el que me lo está diciendo. Yo no le estoy robando nada a nadie. Yo no le estoy quitando la identidad a Él. Yo tengo mi propia identidad. Yo soy. El Espíritu mismo da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Y si hijo, soy heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. De lo mismo. Es decir, no es que yo no sea como Él, ni que Él sea como yo. Es que Él me hizo, señores. Es gracia por Dios. Es una identidad. Bien, termino con esto. En el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículo 25 al 34, hay una historia muy conocida, pero yo las voy a desglosar rápidamente. Yo extraje de ahí varias cosas hace unos años atrás, pero quiero hoy presentártelas. Fíjate, en primer lugar, Jesús dice que no te afanes por la vida, que has de comer o que has de vestir. Y también dice, no te afanes por el cuerpo, que has de vestir. Porque tu vida es más importante que el alimento y tu cuerpo es más importante que el vestido. Todas estas dos cosas las dijo Jesús iniciando en estos versículos. Luego dice, ustedes valen más que las aves del campo. Y si Dios las alimenta y las sostiene, ¿no hará lo mismo con ustedes? Y luego le dice, el afán, o sea, no lo dice así textualmente, pero lo que da a entender, el afán de ustedes no los deja crecer. Porque están todo el tiempo afanados y corriendo y desesperados. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a angustiar? No está mal que la Biblia habla de que
lo que requiera diligencia, hay que ser diligente. Lo que requiere diligencia, hay que ser diligente. Eso está claro. Entonces, pero el afán es otro. Dice que Jesús dijo, ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, podrá añadirle a su estatura un codo? Es decir, el afán no nos deja crecer. Luego dice que nuestra gloria es mayor que la de los lirios del campo y que incluso la de Salomón, el hombre más sabio y más rico del mundo, antes que Jesús. Bueno, que Jesús no mostró riquezas propiamente dichas, pero ese fue el hombre más rico y más sabio del mundo, a excepción de Jesús, pues. Y él dice que nuestra gloria es mayor a la de ellos. Eso todavía no se ha manifestado. ¿Por qué no se ha manifestado? Porque no nos hemos identificado con esa parte del reino. Hay que identificarse. Y luego dice, mira, no importa que ustedes sean hombres de poca fe, yo estoy con ustedes. Dios hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe. ¿Te das cuenta? No es que yo tenga una megapistis, no, es que con mi poca fe yo lo voy a hacer, porque es gracia. ¿No hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe? Claro que lo hará. Es decir, yo lo que tengo que hacer es presentarle mi poca fe y decirle, Señor, esto es mi poca fe. ¿Puedes hacer algo con ella? En medio de la turbulencia, en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la escasez, en medio de todo es, me identifico, saco mi identidad de reino y saco lo poco que tengo y se lo presento. Y le digo, Señor, esta es la poca fe que tengo. ¿Puedes hacer algo con eso? Y vas a escuchar la voz de Dios diciéndote, haré con ustedes eso, hombres de poca fe. Por supuesto, después de eso, tu fe crece. Luego dice un poco más adelante el mismo texto, mi Padre, que los conoce bien, que puso la identidad del reino en sus corazones, saben de qué cosa tienen ustedes necesidad. Y aquí viene la palabra clave. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¡Wow! Ya va, espérate un momento. Estamos hablando de identidad de reino. Y si yo estoy hablando de identidad de reino, entonces Dios me está diciendo, oh, ya va, busca primeramente, ¿qué? El reino. Entonces salimos buscando el reino por todas partes. ¡Ay, ¿dónde estará el reino? Entonces vemos una iglesia que tiene 5,000 miembros. ¡Oh, ahí está el reino de Dios! Mira, amigo, déjeme decirle algo. El reino de Dios está dentro de ti. La identidad del reino, eso está dentro de ti. Él dice, busca primero el reino de Dios. Porque Dios sabía, hermano, mira, que nosotros íbamos a salir como locos buscándolos en cualquier sitio. ¿Y sabe dónde los puso? Dentro de ti. No busques más. Haz una mirada introspectiva y ve la grandeza del reino que está dentro de ti. Es una mirada introspectiva y ve esa grandeza. El reino está dentro de ti. Dice, busca primeramente esa identidad de reino que está dentro de ti. Mira lo que dijo. Y su justicia. Claro, yo he dicho en varias oportunidades que su justicia es cómo es que opera ese reino. Y eso es cierto. Pero déjame decirte algo más. Segunda de Corintios 5:17. El apóstol Pablo, en revelación del Espíritu, dijo, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ajá, ya va. En aquel tiempo Jesús no lo dijo, pero veo para acá en el nuevo pacto y digo, pero ya va. Cuando Jesús dijo, busquen primeramente el reino, lo busco aquí adentro, y su justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios soy yo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él está diciendo que Él me hizo justicia.
Entonces lo que Dios me está diciendo, busca primeramente dentro de ti la identidad del reino y búscate a ti mismo como justicia. Y como esa justicia, como lo dije al principio de este mensaje, ámate a ti mismo, compréndete, respétate, ten carácter y personalidad propia cumpliendo con tus compromisos. Saber y entender que tus decisiones marcan tu destino y por eso con responsabilidad debo cargar con las consecuencias. Disfrutar de la unicidad con el Padre eterno. Como Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Entonces yo me identifico con el reino. Y digo, el reino, la identidad del reino está dentro de mí. Entonces, ¿a dónde voy a salir a buscarla? A una iglesia que tiene 5,000 miembros, 10,000, 4,000, 100,000. Un apóstol que tiene 55,567 iglesias, todas de miles de miembros. No, el reino está dentro de ti. Tú eres la identidad del reino. Tú eres la justicia de Dios. Y esa justicia tiene que ser proclamada, como dice el Salmo 71, a la postemería, a los que están por nacer, y su justicia al excelso. Señores, no busques afuera lo que Dios puso dentro de ti. Lo que está afuera simple y llanamente es una manifestación de lo que Dios ha puesto. Hagamos eso y ese reino, esa manifestación o esa identidad florecerá. Y así nos estaremos identificando con la identidad que ya Él puso dentro de nosotros. ¡Wow! Dios mío, quisiera hablarte más de esto, pero lo hacemos el próximo domingo. Vamos a continuar con este tema importante. Bien, concluyo. Número 1, concluyo las conclusiones. Número 1, evita las fórmulas mágicas, porque todo tiene su tiempo, todo tiene un proceso y todas las cosas tienen un modo, un lugar y un espacio para ellas acomodarse. Dicaíos, ellas tienen un espacio. Número 2, si quieres ser como un roble, tienes que pensar que también tienes que ser semilla. Si quieres ser una calabaza, en 2 meses está listo. Pero si quieres ser un roble, te va a tomar años para dar el primer fruto. Tercero, ¿qué hacer con mi identidad de reino? ¿Más de lo mismo? ¿Más de lo mismo? ¿O quiero marcar una pauta distinta? ¿Estoy caminando yo a la luz de la identidad del reino? ¿He dejado atrás o estoy dando pasos para identificarme con ese reino y alcanzar el objetivo que Dios ha propuesto en mí? ¿Estoy dispuesto a eliminar todo aquello que impide la identidad o que me identifique con esa identidad de reino? Le oigo siempre decir a un doctor muy conocido que en una oportunidad Hipócrates dijo: antes de curar a alguien como médico, deberías preguntarle si esa persona está dispuesto a dejar todo aquello que lo enfermó. Entonces esa es la pregunta hoy. Antes de identificarte con el reino, ¿estás dispuesto a dejar todo aquello que te limitó e impidió que tú te identificaras con el reino? Nos vemos el próximo domingo. Próximo domingo, 11:30 de la mañana, por este mismo canal, por Instagram, por esta misma plataforma. Estaremos hablando de una tercera parte, primeramente Dios, de este tema, identidad del reino. Como dije antes, no pretendo ser un catedrático del tema, pero sí quiero dejar sentadas bases que nos ayuden a identificarnos con esa identidad que ya está puesta dentro de nosotros. Un fuerte y gran abrazo. Se les quiere, se les respeta. Gracias por haberme acompañado durante este tiempo y nos vemos el próximo domingo. Recuerda el código de honor: andar en la verdad,
andar en justicia, andar en rectitud e integridad de corazón, haciendo siempre lo que a Él le agrada. Bendecidos todos. Un fuerte abrazo.